Era poco después de las 8 de la mañana, en lo que debería haber sido una mañana ordinaria y tranquila en Greyhound Lane, del tipo en que los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el suave zumbido del tráfico temprano. Pero esa frágil calma se vio violentamente destrozada. De repente, la calle se inundó de luces azules intermitentes. El aullido de las sirenas desgarró la quietud mientras los vehículos de emergencia descendían sobre el normalmente apacible vecindario de Birmingham. Patrullas policiales, ambulancias y unidades de la escena del crimen rodearon la residencia de los Wilkinson, una casa modesta que se había convertido en el centro de algo impensable. Dentro, los primeros en responder se encontraron con una escena de devastación. Tracy Wilkinson, madre y figura muy querida en la comunidad, fue hallada muerta. En el jardín, Peter fue descubierto herido pero con vida. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono móvil, con la pantalla aún encendida. Había logrado marcar al 911 antes de derrumbarse. Su voz débil pero decidida le había dado al operador un nombre. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Tracy Wilkinson, de 50 años, era mucho más que una madre o una esposa. Era el pilar perdurable de su familia, el espíritu radiante que infundía amor y propósito en cada rincón de sus vidas. Con una elegancia que parecía trascender lo ordinario, Tracy se desenvolvía con la serenidad de alguien que una vez había bailado en escenarios internacionales. Antigua campeona de baile de salón latinoamericano, había ganado premios y corazones. Su ritmo y gracia no estaban confinados a la pista de baile, sino que se extendían a sus rutinas diarias y a sus interacciones. Incluso después de alejarse del foco competitivo para centrarse en la maternidad, su porte elegante nunca la abandonó. Solo se profundizó, convirtiéndose en una parte esencial de su identidad. Tras haber criado con éxito a 2 hijos, Pierce y Lydia, junto a su esposo Peter, Tracy pasó sin esfuerzo a un nuevo capítulo, uno de servicio desinteresado. Se dedicó por completo al voluntariado, especialmente en un centro de apoyo local que brindaba ayuda a personas que enfrentaban el duro camino de la recuperación de adicciones. Su presencia allí no era ceremonial. Era constante, compasiva y profundamente comprometida. No era del tipo que marcaba la entrada y salida por apariencia. Se quedaba hasta tarde, ofrecía oído atento, llevaba comidas caseras y hacía seguimiento cuando alguien atravesaba una mala semana. Sus amigas solían describirla como alguien que no podía pasar junto a una persona necesitada sin detenerse, a veces de forma literal. Una amiga de muchos años recordaba: si veía a alguien con frío o hambre, incluso si llegábamos tarde a algún sitio, se detenía. Buscaba en su bolso y entregaba un sándwich o una bufanda, como si fuera algo natural para ella. Tracy encarnaba una forma de cuidado que hacía que la gente se sintiera vista y valorada, sin importar sus circunstancias. En casa, ella era la arquitecta de la calidez. Las cenas familiares eran legendarias, llenas de risas e historias, en la hermosa casa victoriana restaurada que ella y su esposo Peter habían renovado con amor a lo largo de los años. Su hijo Pierce, estudiante de Year 8 en Red Hill School, era un chico vivaz, inteligente y lleno de promesas. Con solo 13 años, ya se había ganado la reputación de ser alguien en quien los demás podían confiar. Su entusiasmo por la vida era contagioso. Ya fuera sumergiéndose en sus videojuegos favoritos o ayudando a un amigo que había sido dejado de lado, Pierce tenía la capacidad de iluminar una habitación con su sonrisa y su amabilidad innata. Los profesores lo describían como consciente, educado y emocionalmente maduro, cualidades poco comunes para un chico de su edad. Su director, Steven Dunster, comentó una vez: Pierce era el tipo de estudiante con el que sueña cualquier escuela, empático, trabajador y profundamente curioso. Compartía un estrecho vínculo con la galga de la familia, Mandy, y a menudo acompañaba a su padre en largas caminatas o jugaba a buscar la pelota en el jardín después de la escuela. Su espíritu juguetón, teñido de un toque de humor pícaro, lo hacía instantáneamente simpático.
Pero era su consideración, su disposición a ayudar, su preocupación por los demás, lo que lo hacía inolvidable. Tenía una relación increíblemente cercana con su hermana mayor Lydia, y los dos compartían más que el cariño fraternal. Su lealtad común hacia el West Bromwich Albion se había convertido en una tradición familiar apreciada, con muchos sábados pasados en los partidos, envueltos en bufandas y gritando de alegría desde las gradas. Peter Wilkinson, el ancla silenciosa de la familia, era un empresario respetado que dirigía una compañía especializada en la fabricación de barreras de seguridad. Su trabajo a menudo lo llevaba entre Stourbridge y Newport, en Gales del Sur. Sin embargo, por muy ocupado que estuviera, Peter siempre daba prioridad a su familia. Para amigos y vecinos, era un hombre de fortaleza tranquila y lealtad inquebrantable. Ya fuera entrenando al equipo de fútbol de Pierce o apoyando el trabajo voluntario de Tracy, se entregaba plenamente, sin necesidad de reconocimiento. Los vecinos solían verlo pasear a Mandy o detenerse en el pub local para charlar un momento. Siempre calmado, siempre accesible. Su matrimonio con Tracy había sido una unión de profundo respeto mutuo, amor y trabajo en equipo. Juntos habían construido no solo una hermosa casa, sino también una vida llena de sentido, risas y generosidad. Lydia, de 18 años en ese momento, sobresalía académicamente en la Universidad de Bristol, donde estudiaba biología. Brillante, articulada y apasionada por la ciencia, ya imaginaba una carrera que pudiera contribuir a la medicina o la preservación del medio ambiente. Cuando regresó a casa por el Día de la Madre, solo unos días antes de la tragedia que estaba por venir, su visita no fue menos que jubilosa. Tracy, siempre sentimental con los momentos familiares, dijo después a sus amigos que había sido la mejor sorpresa de su vida. El asado del domingo que compartieron estuvo lleno de relatos, risas y una profunda gratitud mutua. En marzo de 2016, durante una rutinaria visita de compras al Tesco de Stourbridge, Tracy se encontró con alguien que, a primera vista, parecía ser solo otra alma desafortunada caída en tiempos difíciles. Un joven, apenas mayor que Lydia, estaba encorvado dentro de un refugio improvisado de cartón cerca de la entrada de la tienda. El aire primaveral era fresco, y él parecía frío, cansado y perdido. Ese joven era Aaron Barley, entonces de 23 años, una figura físicamente presente pero emocionalmente a la deriva. Tracy, con su empatía instintiva, no dudó. Inició una conversación, y en cuestión de momentos, descubrió que Aaron estaba experimentando la falta de vivienda, separado de su familia e inseguro respecto a su próxima comida o lugar donde dormir. No se limitó a ofrecerle monedas o palabras de consuelo. Lo llevó en su coche a la oficina del ayuntamiento en Dudley y lo ayudó a conseguir una plaza en un albergue temporal. Ese simple acto de bondad fue el primer paso hacia lo que se convertiría en una implicación mucho más profunda. Pero la compasión de Tracy no terminó ahí. En las semanas que siguieron, mantuvo el contacto con Aaron, comprobando que estuviera saliendo adelante. Le llevaba desayuno y cenas calientes, y a veces lo invitaba a la casa familiar en Greyhound Lane. Con el tiempo, el resto de la familia Wilkinson se sumó al esfuerzo. Su esposo, Peter, le ofreció un trabajo en su empresa de barreras de seguridad, dándole a Aaron la oportunidad de reconstruir su vida con estructura y dignidad. Sus tareas eran sencillas: lavar, cargar y descargar en el sitio de trabajo, pero importantes, y al principio las desempeñó con atención y diligencia. Reconociendo que la estabilidad requería más que trabajo, los Wilkinson hicieron aún más. Pagaron un plan de teléfono móvil para mantenerlo conectado, ayudaron con gastos de vivienda cuando era necesario, y lo trataron como alguien capaz de cambiar. Durante un tiempo, parecía que la bondad no solo era recibida, sino también correspondida. Aaron expresaba su gratitud con frecuencia, a veces ayudando en la casa o participando en las comidas familiares. La Navidad de 2016 marcó un momento conmovedor. Aaron fue invitado a la casa de los Wilkinson para la cena navideña. Trajo consigo una tarjeta dirigida a Tracy, llamándola «La madre que nunca tuve». Para Tracy, que siempre había creído en el poder redentor de la compasión, esa nota tocó una fibra emocional profunda. Ella veía no solo a un hombre necesitado, sino una vida digna de inversión.
Pero ¿quién era realmente Aaron Barley? Como ocurre en muchas historias humanas, había mucho más bajo la superficie. Nacido en 1993, los primeros años de Aaron estuvieron ensombrecidos por la inestabilidad. Su crianza estuvo marcada por relaciones interrumpidas, pérdidas y desconexión social. Había vivido circunstancias que desafiarían incluso a los más fuertes. Su infancia no fue ni cálida ni segura. Ambos padres murieron antes de que cumpliera los 10 años. Cuando Aaron tenía solo 6 años, su padre murió tras una dura batalla contra el cáncer. 2 años después, la tragedia se profundizó. Su madre sufrió un infarto repentino y fatal. Con apenas 8 años, Aaron quedó huérfano, sin la base que la mayoría de los niños necesitan para su seguridad y desarrollo emocional. En los años siguientes, Barley fue ubicado en una serie de hogares de acogida e instituciones infantiles, donde a menudo faltaban la estructura y la constancia. Aunque rodeado de personas encargadas de su cuidado, permanecía emocionalmente a la deriva. De 2003 a 2007, estuvo bajo el cuidado de acogida de Eileen Adams, una mujer que intentó criarlo a pesar de un comportamiento cada vez más impredecible. Más tarde, ella lo describió como alguien con 2 caras. Algunos días podía ser afectuoso, incluso encantador, y parecía genuinamente agradecido por la atención y la bondad. Pero en otras ocasiones se volvía retraído, reactivo o volátil, aparentemente sin advertencia. Eileen recordaba momentos en los que su ánimo podía cambiar con rapidez, dejando a quienes lo rodeaban sin saber cómo responder. Durante sus años de adolescencia, Aaron asistió al Hunter Hill Technology College en Bromsgrove, Worcestershire. Los compañeros allí recordaban a un chico que tenía cierto carisma. A menudo estaba rodeado de otros y era conocido por hacer bromas y buscar atención. Pero había un lado más oscuro bajo la superficie. Sus compañeros de clase lo describieron como engreído y ocasionalmente agresivo, un estudiante que traspasaba límites de formas que inquietaban a los demás. Los profesores, según se informó, notaron un comportamiento similar. Aunque capaz de participar en las lecciones, también podía ser disruptivo, especialmente cuando se frustraba o se sentía desafiado. A los 18 años, el camino problemático de Aaron Barley tomó un giro más serio. Fue declarado culpable y sentenciado a 3 años de prisión después de un incidente que involucró a una exnovia. El suceso, aunque no fue detallado públicamente en los documentos judiciales por razones de privacidad, fue lo suficientemente grave como para justificar encarcelamiento. Marcó el comienzo de un patrón de comportamiento que combinaba inestabilidad personal con decisiones cada vez más preocupantes. Cuando Barley más tarde se cruzó con la familia Wilkinson, su pasado lo acompañaba, en gran parte invisible, pero nunca completamente desaparecido. Para septiembre de 2016, varios meses después de su conexión con la familia Wilkinson, comenzaron a surgir señales de tensión. Inicialmente acogido como alguien merecedor de una segunda oportunidad, Barley había recibido una oferta de trabajo de Peter Wilkinson en su empresa de fabricación de barreras de seguridad. Pero, con el tiempo, su rendimiento decayó. Empezó a llegar tarde, faltar a sus turnos y mostrar signos de consumo de alcohol que afectaban su trabajo y fiabilidad. Peter, un empleador firme pero justo, trató de manejar la situación con paciencia. Sin embargo, finalmente tomó la difícil decisión de despedirlo. A pesar del despido, la separación pareció amistosa. Barley dio una explicación que más tarde resultaría falsa para justificar su deterioro en el comportamiento, afirmando que su madre había fallecido recientemente. Una afirmación que generó silenciosa inquietud, especialmente considerando su historia de vida anterior. Sin embargo, incluso frente a claras señales de advertencia, los Wilkinson, guiados por la compasión inquebrantable de Tracy, continuaron ofreciéndole apoyo. A fines de octubre o principios de noviembre de ese año, Peter regresó a casa y encontró a Barley durmiendo afuera, acurrucado en su entrada. La escena afectó profundamente a Tracy. Ella simplemente no podía aceptar la idea de que alguien a quien una vez había dado la bienvenida en su hogar estuviera ahora durmiendo a la intemperie, frío y solo. Contra su mejor juicio, pero fiel a su naturaleza generosa, lo invitó nuevamente a la casa para una estadía temporal mientras trabajaban para conseguirle alojamiento del ayuntamiento. Durante aproximadamente 2 semanas, Barley vivió nuevamente bajo su techo.
Durante ese tiempo, ayudó con pequeñas tareas, colaboró con el trabajo doméstico, realizó trabajos ocasionales para miembros de la familia extendida y ganó algo de dinero para pagar necesidades diarias como comida y cigarrillos. Exteriormente, parecía agradecido. Sonreía, completaba sus tareas y mantenía una actitud respetuosa. Pero bajo la superficie, una energía más oscura comenzó a hervir. Tracy, conocida por su empatía y experiencia como voluntaria en el Atlantic House Recovery Center en Dudley, comenzó a notar cambios inquietantes en su comportamiento. Un día, confió discretamente a otra voluntaria que Barley había hecho un comentario que encontró vagamente amenazante. No lo denunció, quizá porque esperaba que fuera un lapsus momentáneo, o quizá porque aún creía que él podía ser guiado de vuelta a un camino más seguro. La dinámica familiar con Barley seguía siendo complicada. Con Tracy era atento, casi reverente, como si la viera como una figura materna estable que había anhelado toda su vida. A menudo se inclinaba hacia su calidez y generosidad, tal vez buscando consuelo genuino, o tal vez explotándolo. Su tarjeta de Navidad, en la que la llamaba «la madre que nunca tuve», sugería una dependencia emocional profunda. Aunque si ese apego era auténtico o calculado, sigue siendo objeto de interpretación. Con Pierce, Barley era neutral. Los dos no compartían mucho más allá de la proximidad física durante sus estancias. Pierce era solo un adolescente, absorbido en la escuela, los videojuegos y los partidos de fútbol con su familia. No hay evidencia de hostilidad o de unión significativa entre ellos, solo una convivencia educada. Peter Wilkinson trataba a Barley con una combinación de bondad y cautela. Aunque le abrió su hogar y su billetera para ayudarle, también mantenía una vigilancia silenciosa sobre el comportamiento cambiante de Barley. En cuanto a Lydia, entonces de 19 años y estudiando en la Universidad de Bristol, su contacto con Barley era mínimo. Solo lo veía durante breves visitas a casa, como la de Navidad, pero sus interacciones eran distantes y escasas. A principios de 2017, la relación que alguna vez fue esperanzadora entre los Wilkinson y Aaron Barley se había vuelto tensa. Su presencia en su hogar había disminuido y ahora vivía en un modesto piso en Brierley Hill, no lejos de Stourbridge. Quienes estaban cerca de él empezaron a observar un comportamiento cada vez más errático y alarmante. Su antigua cuidadora de acogida, Eileen Adams, encontró varias publicaciones en redes sociales llenas de contenido enfadado y agresivo. Preocupada, las reportó a las autoridades. La policía de West Midlands investigó, pero, crucialmente, no vinculó el comportamiento de Barley con ningún riesgo inmediato para la familia Wilkinson. Mientras tanto, en Greyhound Lane, Tracy había empezado a sentir que algo estaba mal. Una tarde, vio a Barley parado fuera de su casa, justo más allá de la valla, observando. El momento la inquietó, y se lo comentó después a una amiga. Aún así, no tomó más medidas. Los Wilkinson continuaron esperando haber ayudado a alguien a encontrar estabilidad, pero esa esperanza estaba cada vez más fuera de lugar. Barley, en realidad, ya no era el joven agradecido a quien habían acogido. Se había vuelto distante, resentido e impredecible. El conocimiento que tenía de su hogar, sus rutinas y su confianza estaba siendo torcido en algo profundamente perturbador. La mañana del 30 de marzo de 2017 comenzó en silencio. En Greyhound Lane, la familia Wilkinson se despertaba como siempre, sin saber que una tormenta silenciosa ya se dirigía hacia ellos. Pero oculta dentro de su propiedad, el peligro ya estaba presente. Las grabaciones de seguridad revisadas más tarde por los investigadores ofrecieron un relato detallado de los movimientos de Aaron Barley en las horas previas al amanecer. Poco después de la medianoche, alrededor de la 1 de la mañana, Barley llegó a la casa de los Wilkinson. Vestía ropa oscura para mezclarse con la noche y, en un detalle perturbador captado por las cámaras, se había puesto calcetines negros sobre sus zapatillas de colores brillantes, un esfuerzo improvisado para permanecer inadvertido en las sombras. Intentó entrar por una ventana, pero al encontrarla cerrada, no huyó. En cambio, se retiró silenciosamente al cobertizo del jardín y se escondió, esperando durante la larga noche. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando la primera luz se extendía por el horizonte, Barley salió del cobertizo.
Las cámaras de seguridad lo captaron moviéndose sigilosamente, a gatas, arrastrándose por el césped con deliberación cuidadosa. Su comportamiento era escalofriante en su precisión. Sabía dónde estaban los sensores, dónde comenzarían los movimientos de la familia y cómo permanecer fuera de la vista. Más tarde, en el tribunal, Peter Wilkinson describiría los movimientos de Barley como un ninja, controlados, calculados, inquietantemente silenciosos. Alrededor de las 7 de la mañana, Peter Wilkinson, como hacía a diario, sacó a pasear a la galga de la familia, Mandy, para su caminata matutina. Era un acto simple y familiar, arraigado en la tranquila previsibilidad de la vida suburbana. La puerta trasera de la casa, como de costumbre, quedó sin llave. En su tranquila comunidad, siempre había parecido seguro hacerlo. Pero ese pequeño detalle, un hábito nacido de la comodidad, se convertiría en la abertura que permitiría entrar a la tormenta. Sin que la familia lo supiera, Aaron Barley había estado esperando. Oculto en el jardín, agazapado detrás de un arbusto durante horas bajo la oscuridad, observaba, esperaba y se preparaba. Las grabaciones de CCTV recuperadas más tarde mostrarían a Barley emergiendo de su escondite en el momento en que Peter desapareció de la vista. Vestido con ropa oscura, se movió con un propósito alarmante, entrando a la casa por la puerta trasera sin cerrar. No era un desconocido. Era alguien en quien los Wilkinson habían confiado, a quien habían alimentado, alojado y empleado. Y sin embargo, ese día entró no como un amigo ni como un invitado, sino con una intención siniestra que nadie podría haber predicho. Dentro, la casa estaba quieta. Tracy Wilkinson estaba arriba, probablemente comenzando su rutina matutina, quizás tomando té o preparándose para despertar a Pierce. La quietud de la casa no ofrecía advertencia de lo que estaba por suceder. Barley subió las escaleras. Sus movimientos eran medidos, enfocados. Para las 7:30 de la mañana, en el lapso de unos pocos minutos, todo cambió. Lo que ocurrió dentro de la casa permanece documentado en informes oficiales, pero ha sido presentado al público con cuidado y sensibilidad, por respeto a las víctimas y a su familia. Lo que se sabe es que, para cuando Peter regresó alrededor de las 8 de la mañana, la casa que había dejado solo unos momentos antes se había transformado en el escenario de una tragedia inimaginable. Al entrar por el jardín, Peter recordaría más tarde que Barley apareció de un armario sin previo aviso. El encuentro fue repentino y aterrador. Lo que ocurrió después fue una confrontación prolongada y violenta que dejó a Peter gravemente herido. A pesar de la gravedad de sus heridas, los instintos de Peter se activaron. Luchando por mantenerse consciente, de algún modo logró alcanzar su teléfono. Con las manos temblando y la respiración entrecortada, llamó a los servicios de emergencia, jadeando los datos más vitales. El nombre del responsable y la matrícula del Land Rover Discovery familiar, que acababa de ser robado. Mientras tanto, Barley ya había huido de la escena. Se alejó en el vehículo robado, abriéndose paso entre el tráfico en un intento de escape imprudente y peligroso. Las grabaciones de cámaras en vehículos revelarían más tarde que serpenteaba entre coches, aceleraba por calles residenciales, conducía sobre las aceras e ignoraba las normas de tráfico. Todo en un desesperado esfuerzo por evitar ser capturado. Pero la policía no estaba lejos. La policía de West Midlands ya se había movilizado, gracias a la llamada crucial de Peter. La persecución terminó cerca de Dudley, cuando Barley perdió el control del vehículo y chocó contra un muro. Dentro del coche, los agentes encontraron el arma que había dejado atrás, un recordatorio estremecedor de lo que acababa de suceder. Barley intentó huir a pie, pero los agentes lo detuvieron rápidamente. El hombre que alguna vez había sido beneficiario de la generosidad de los Wilkinson estaba ahora bajo custodia. Peter Wilkinson fue trasladado de urgencia al hospital, donde un equipo de médicos luchó por salvarle la vida. Fue sometido a cirugía de emergencia y pasó 11 días en cuidados intensivos. Durante un tiempo, su supervivencia pendió de un hilo. Cuando finalmente despertó del coma, no lo recibió el alivio, sino un dolor insoportable. Se enteró de que Tracy, el amor de su vida y madre de sus hijos,
no había sobrevivido a los sucesos de esa mañana. Su hija Lydia, de solo 19 años y estudiante de biología en la Universidad de Bristol, corrió a casa al enterarse de la noticia. Llegó a un hogar sumido en el luto y a un futuro irreparablemente alterado. Con su padre aún en el hospital y su madre fallecida, de repente tuvo que enfrentarse a la desgarradora tarea de organizar un funeral, sola. La comunidad, conmocionada y afligida, se volcó para apoyarla. Los vecinos dejaron flores y notas frente a la casa de los Wilkinson. Un mensaje decía simplemente: «Para mi amiga Tracy, solo los buenos mueren jóvenes. No puedo creer que tu acto de bondad haya terminado así». La pérdida no fue solo personal. Reverberó en todo el pueblo. Los Wilkinson habían extendido una mano de bondad, y esa mano había sido traicionada de la peor manera imaginable. Tras su arresto, Barley fue llevado a una comisaría de Birmingham para ser interrogado. Pero en lugar de mostrar remordimiento o reflexión, su comportamiento fue descrito como errático, frío y desafiante. Fue en gran medida poco cooperativo durante las entrevistas, negándose a responder preguntas básicas o a proporcionar muestras para el análisis forense. En ocasiones, rechazó una prueba de sangre y se negó a ayudar a los investigadores a comprender la cronología completa de los hechos. A medida que pasaban las horas, su actitud se volvió más perturbadora. Según informes, no mostró signo alguno de arrepentimiento por el trauma causado. En una conversación con Michael Hazelgrove, subdirector de guardia en la cárcel de Winston Green, Barley hizo un comentario profundamente inquietante. Refiriéndose al ataque, supuestamente dijo: «Me alegra haber conseguido 2». Aunque breve, esas palabras revelaban una mentalidad carente de empatía y de cualquier sentido de culpa. Los detectives lucharon por establecer un motivo claro. A diferencia de muchos casos donde el conflicto, la venganza o un motivo financiero son evidentes, las acciones de Barley parecían aleatorias, sin sentido y profundamente personales en su traición. El detective Chisholm, quien dirigió la investigación, expresó su frustración en una conferencia de prensa. «Aún no nos ha ayudado a obtener una comprensión clara de qué lo motivó o cuáles fueron las razones detrás de este ataque horrendo. Suele haber un desarrollo, un motivo o un resentimiento, pero este simplemente se siente muy aleatorio». El 1 de abril de 2017, Aaron Barley compareció ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham. Fue acusado oficialmente de asesinato por Tracy Wilkinson y de un cargo de intento de asesinato por el ataque a Peter. Compareciendo en el tribunal con una bata de estilo hospitalario verde y el brazo en cabestrillo, Barley confirmó su nombre y la falta de domicilio fijo. Cojeó al salir de la sala, sin ofrecer más comentarios. El sistema legal, por respeto a la familia sobreviviente, evitó cuidadosamente los detalles gráficos del ataque. El tribunal permaneció centrado en la justicia, no en el espectáculo. Y aún así, la ausencia de un motivo continuó atormentando a todos los involucrados. Peter Wilkinson, con el tiempo, ofreció su propia interpretación de lo que pudo haber impulsado a Barley a actuar con tanta crueldad. «Mi sensación personal es que había perdido su trabajo, perdió su piso, y decidió que, como su vida iba mal, iba a desquitarse con las personas que habían cuidado de él». Esa teoría se alineaba con los hechos. En los meses previos al incidente, Barley había sido despedido de la empresa de Peter debido a problemas con el alcohol. También había perdido su piso proporcionado por el ayuntamiento en Brierley Hill, y poco antes del ataque, los Wilkinson habían puesto fin a su apoyo financiero, incluida la cancelación de su contrato de teléfono móvil. Tras los devastadores acontecimientos que cambiaron para siempre a la familia Wilkinson, una verdad se hizo dolorosamente clara. La negativa de Aaron Barley a ofrecer alguna explicación de sus acciones solo profundizó la tristeza, mientras que las pruebas físicas de su culpabilidad eran indiscutibles. Las grabaciones de CCTV, las coincidencias forenses, la llamada de emergencia de Peter Wilkinson y las inquietantes declaraciones del propio Barley bajo custodia. El peso emocional del caso se hizo aún mayor por su silencio. Para la familia Wilkinson y la comunidad en general que compartió su duelo, no hubo sensación de cierre,
Solo quedaron preguntas sin respuesta. ¿Por qué alguien a quien habían ayudado, albergado e incluso dado la bienvenida en su hogar, eligió devolver esa bondad con una traición del más alto grado? Para los detectives que trabajaron incansablemente para construir el caso y para la familia obligada a vivir sus consecuencias, la falta de un motivo se convirtió en uno de los aspectos más agonizantes de todo el proceso. A medida que avanzaba el proceso legal, quedó claro que el peso de las pruebas no dejaba lugar a dudas. Los investigadores habían reconstruido meticulosamente la secuencia de eventos. Desde la vigilancia de la casa por parte de Barley, hasta sus movimientos encubiertos capturados por las cámaras de seguridad, pasando por el rastro forense que dejó atrás. Sus propias palabras, pronunciadas sin remordimiento mientras estaba bajo custodia, sirvieron como una confirmación sombría de su intención. Lo que quedaba era el acto final de justicia, la sentencia. El juicio estaba programado originalmente para comenzar el 3 de octubre de 2017 en el Tribunal de la Corona de Birmingham. Familias, reporteros y profesionales legales se reunieron para lo que se esperaba fuera un proceso largo y emocionalmente desafiante. Pero, en un giro sorprendente de los acontecimientos, Aaron Barley, de entonces 24 años, llegó al tribunal con una camiseta azul sencilla y con un tono calmado y contenido, se declaró culpable de todos los cargos restantes, incluidos 2 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato. Barley ya se había declarado culpable del cargo de intento de asesinato en mayo de ese mismo año. Su decisión de admitir los delitos restantes en el último momento evitó a la familia Wilkinson el trauma de enfrentar un juicio completo, pero no los eximió del peso emocional del día. La sala del tribunal ahora se centró completamente en la fase de sentencia, donde la fiscalía y la defensa presentarían sus casos, no para determinar la culpabilidad, sino para determinar la medida de la justicia. Fue durante la fase de sentencia que el costo humano de las acciones de Barley se hizo visiblemente evidente. Tanto Peter Wilkinson como su hija Lydia ofrecieron poderosas declaraciones de impacto de la víctima. Documentos que hicieron más que describir el dolor. Pintaron un cuadro estremecedor de una familia destrozada. Lydia, de solo 19 años en ese momento, se presentó en el tribunal con una compostura que desmentía su edad. Sus palabras fueron valientes, claras y devastadoras. Frente al hombre que había trastornado su vida, declaró: «Mis padres te ayudaron. Tú los devolviste con destrucción y dolor. Has destruido mi vida, y por esto nunca te perdonaré». Continuó describiendo los efectos persistentes: ansiedad paralizante, noches sin dormir y el peso insoportable de haber quedado sin su madre. Habló de sentirse como un fantasma en su propia vida, una joven que había perdido su base. Su testimonio conmovió la sala del tribunal, y el juez Mark Carl la elogió más tarde por su notable fortaleza, describiéndola como una persona de coraje extraordinario y madurez muy por encima de su edad. La declaración de Peter Wilkinson tuvo un tono diferente, lleno de profunda tristeza y dolor físico. Habló de lesiones permanentes, trauma continuo y la devastación emocional que ahora definía su vida. Aún en terapia por el trastorno de estrés postraumático, Peter describió la pérdida de su esposa como una herida que nunca sanaría verdaderamente. El Servicio de Fiscalía de la Corona, liderado por Karim Khalil, presentó un caso que mostraba claramente la traición deliberada. Expusieron la línea temporal, los intentos fallidos de entrada de Barley a la 1 de la mañana, su decisión de esconderse en el cobertizo del jardín durante horas y su eventual entrada a la casa después de que Peter saliera a caminar. El metraje de CCTV, argumentó Khalil, era profundamente perturbador. Mostraba a Barley arrastrándose por el jardín, vestido de negro, con el rostro parcialmente cubierto, incluso con calcetines sobre sus zapatos para minimizar la visibilidad. Estas no eran las acciones de alguien que actuara impulsivamente. Eran movimientos premeditados de alguien que planeó cada paso. Barley no había elegido la casa al azar. Apuntó a una familia que se había esforzado por ayudarlo. Ese abuso calculado de la confianza, argumentó Khalil, hacía que el crimen fuera aún más reprochable. Lo describió como un manipulador y mentiroso compulsivo, destacando sus condenas anteriores, que incluían una sentencia de 3 años por un asalto a una expareja.
El comportamiento de Barley después del incidente solo reforzó el caso de la fiscalía. Desde los comentarios fríos hechos bajo custodia hasta su negativa a proporcionar pruebas toxicológicas o cooperar con evaluaciones psicológicas, demostró una completa ausencia de remordimiento. El equipo de defensa de Barley enfrentó una batalla cuesta arriba. Las pruebas eran abrumadoras y sus propias declaraciones de culpabilidad ya habían confirmado la línea temporal de la fiscalía. Incapaces de disputar los hechos, la defensa se centró en factores atenuantes, intentando humanizar a su cliente sin excusar sus acciones. Señalaron la traumática infancia de Barley. Perder a ambos padres antes de los 8 años y pasar gran parte de su vida en hogares de acogida e instituciones infantiles. Sus primeros años estuvieron llenos de inestabilidad, abandono y trauma emocional no resuelto. La defensa reconoció sus condenas previas, pero argumentó que reflejaban un patrón de impulsividad y disfunción emocional, más que una intención planificada de causar daño. Las evaluaciones psiquiátricas presentadas en el tribunal no encontraron base para una alegación de responsabilidad disminuida, descartando cualquier explicación médica para su comportamiento. Sin embargo, la defensa apeló a su edad, solo 24 años en el momento de la sentencia, argumentando que, si bien sus acciones fueron horribles, una sentencia de cadena perpetua total eliminaría cualquier oportunidad de rehabilitación o esperanza de reintegración eventual. Sin embargo, su silencio sobre el motivo, su negativa a colaborar con las investigaciones y su frialdad dejaron poco terreno para solicitar indulgencia. El 4 de octubre de 2017, el juez Carl emitió su sentencia en una sala de tribunal solemne. Sentenció a Aaron Barley a cadena perpetua con un mínimo de 30 años, lo que significaba que no sería elegible para libertad condicional hasta al menos el año 2047, cuando tendría más de 50 años. El juez no impuso una orden de cadena perpetua total, citando la juventud de Barley como la razón principal. Sin embargo, dejó claro que Barley representaba una amenaza duradera para el público, afirmando que existía un riesgo muy significativo de daño grave a otros si alguna vez fuera liberado. Carl habló extensamente sobre el abuso de confianza y la naturaleza cruel del ataque, condenando a Barley por su falta de remordimiento y el terror infligido. Describió el ataque como injustificado, implacable y profundamente cruel. La sentencia, aunque severa, fue revisada más tarde por las autoridades legales. El fiscal general adjunto Robert Buckland solicitó una reevaluación, argumentando que el castigo era demasiado indulgente dada la gravedad de los crímenes. El tribunal estuvo de acuerdo, y la sentencia de Barley fue ampliada. Ahora se le exige cumplir un mínimo de 34 años antes de ser considerado para liberación.